y desde el flujo real, digamos, desde los compradores hacia los productores, son los servicios productivos, ¿eh? Trabajo, tierra, capital, etcétera. Los factores, los llamábamos en su momento. El flujo monetario, que es inverso al flujo real, nos marca que de los compradores a los productores tenemos las compras para consumo y de los productores hacia los compradores tenemos los salarios, rentas, utilidades, beneficios, toda la retribución, lo que llamamos retribución de los factores productivos. Entonces, dicho esto, nosotros vamos a poder estimar el producto en dos momentos distintos, pero que deben dar valores iguales. Son dos formas de medir lo mismo, que es el producto o el ingreso. ¿Eh? Cuando midamos todos los bienes y servicios finales, las compras de consumo de bienes y servicios finales, por aquí vamos a mirar lo que podemos llamar el producto, y cuando miramos la suma de salarios, rentas, utilidades y beneficios, lo que vamos a estar mirando es el ingreso. El producto lo vamos a mirar desde el lado de los bienes, de la oferta agregada. El ingreso lo vamos a mirar como la retribución de los factores, el ingreso de los compradores o de las familias. Son dos momentos distintos en los cuales vamos a poder estimar nuestro nivel agregado de producción e ingreso del sistema. Bien, nosotros vamos a partir, eh, van a encontrar, esto vale la pena hacer una aclaración metodológica, por una cuestión didáctica, desagrego la parte macroeconómica y parto del sistema económico simple, que es cerrado y sin sector público, y después le vamos agregando la apertura económica, es decir, le metemos otras economías con las cuales se relaciona mi sistema, y después le metemos un Estado, que es el sector público, para ir, digamos, analizando cada complejidad que vamos sumando por separado. Y por último, agregamos el sistema financiero. Entonces, lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora son los componentes del sistema económico simple. Esto es, ahí lo tengo cerrado y sin sector público. ¿Eh? No va a tener efecto gubernamental y no va a tener relaciones con otros sectores. Entonces, lo que vamos a analizar aquí son familias y empresas, como venimos aprendiendo nuestro sistema económico simple. Luego de analizar lo que pasa aquí, de ver cómo se puede medir el producto, de ver cómo se puede llegar al equilibrio y qué significa el equilibrio, qué significa el equilibrio de pleno empleo, y vamos a ver la matriz de insumo-producto del sistema económico simple, que es un poco la radiografía del sistema económico. Vamos a meterle relaciones con otros sistemas, entonces vamos a incorporarnos al estudio de lo que es el sector externo, ahí es donde vamos a ver la balanza de pagos, la balanza comercial, la cuenta corriente, la deuda externa, qué conceptos, cómo impactan esos conceptos en nuestro estudio, en nuestro sistema económico. Después vamos a meter el gobierno. Entonces, como podríamos decir segundo, tercero metemos el gobierno, y entonces ahí vamos a ver los impuestos, el impacto que el gobierno genera en la estructura del sistema económico, porque cobra impuestos y aplica ese cobro a gastos. ¿Eh? El gasto público, qué tipo de gastos existen y qué es el déficit público. Este, Y bueno, en última instancia, cuando completemos este estudio, que va a estar hasta ahí, lo que vamos a estar es en presencia del famoso modelo de las tres brechas, que se llama, de las tres brechas, que no es otra cosa que la explicación del funcionamiento económico a partir de la economía de las familias y las empresas, de la economía de relaciones con el sector externo y de la economía del sector público. ¿Eh?
Cuando hablamos de familias y empresas, hablamos de ahorro o desahorro. Cuando hablamos de sector externo, hablamos de superávit o déficit externo, de divisas. Y cuando hablamos del sector público, hablamos de superávit o déficit fiscal. Son los tres resultados posibles del modelo de las tres brechas. Y cómo la inversión, en última instancia, que es lo que buscamos ver, se financia a partir del ahorro de estos tres sectores que nosotros vemos por separado. Después que hayamos terminado con ese estudio, vamos a agregar la problemática del sistema financiero, el funcionamiento de la moneda, el dinero, para qué sirve, cómo se utiliza, quién regula, crean dinero los bancos o no lo crean, qué pasa si no hay regulaciones, bueno, todos los problemas que ya hemos aprendido de la moneda, la visión ortodoxa de la problemática de la moneda, la visión heterodoxa del problema de la moneda. Y con esto vamos a dar cuando terminemos con esto, vamos a dar por cumplido todo el estudio de lo que es la macroeconomía, quedando habilitados para avanzar hacia lo que serían los problemas económicos enfocados desde la macroeconomía, y por último llegar a la parte de economía argentina, que ya sobre el final de la cruzada. Bien, decíamos entonces, vamos a borrar aquí, vamos a avanzar una diapositiva más y vamos a comenzar entonces con la definición de lo que es el sistema económico simple. Ahí vamos a encontrar, yo lo primero que voy a hacer es la definición de variables. Esto va a quedar grabado, pero es importante que definamos la simbología que vamos a utilizar para, este, para la modelística que van a empezar a ver, para ponernos de acuerdo en qué estamos diciendo cuando decimos algo. Bueno, el primer punto que tienen ahí ustedes, que es el producto, ¿m? La definición de producto, generalmente la vamos a ver como una P, es lo mismo verla como PBI o como producto, ¿eh? Lo tenemos como definición, es la suma de bienes y servicios finales que se generan en la economía en el término de un año. Finales, ¿eh? Anoto la F de finales ahí, tener en cuenta eso. Bien, perdón, bien. El segundo concepto que vemos ahí es el ingreso, ¿eh? ¿Qué es el ingreso? Salario más rentas, más beneficios, más etcétera, retribución a los factores productivos. El ingreso es, digamos, desde el punto de vista de las familias de nuestro sistema cerrado, la retribución por el aporte o por la incorporación de la propiedad del trabajo o el capital al sistema económico. Habíamos dicho que las personas que eh, ponen, logran incorporar al sistema económico la propiedad de su factor, ya sea si usted es dueño de capital o es dueño del trabajo y lo aplica en el proceso económico, tiene derecho a obtener la retribución, que sabemos que es la renta para el caso del capital, hablando genéricamente, ¿no? Y el salario para el caso del trabajo, y vemos desde el punto de vista macroeconómico, llamamos ingreso a la suma de todos los salarios, rentas y beneficios que se pagaron en el término del año en el sistema económico. ¿Eh? Retribución de los factores productivos es la visualización de el ingreso. Tenemos un tercer concepto y simbología que es BA, de corta A, valor agregado. El valor agregado es lo que el sistema económico incorpora en el proceso productivo, restando el valor de los insumos, si me permite. Cuando nosotros vamos incorporando, recomiendo en esta parte, después lo voy a reiterar, que vayan al libro de Santis para ver la circulación de un bien en la economía, para poder entender mejor esta conceptualización. Pero el valor agregado es lo que el sistema económico incorpora al valor de los insumos, podríamos decir, o el valor bruto de producción, que después lo tenemos aquí, menos el valor de los insumos. Nosotros lo vamos a ver, recuerdan que hicimos una sectorialización de nuestro sistema, de nuestro aparato, de nuestra producción,
nuestro sistema económico, y teníamos tres sectores: un sector primario, extractivo, productor agropecuario, un sector secundario que es el industrial y un sector terciario que es el servicio. Vimos en la clase anterior algunas estadísticas sobre qué porcentaje representan del producto de una nación, y lo vimos separados en desarrollados, países desarrollados y países subdesarrollados, y también vimos qué absorción de mano de obra hace cada sector. Ahí nos sorprendimos un poco de ver cuál es el impacto que últimamente ha tomado el sector servicios en lo que es la explicación del producto, ¿eh? Y la absorción de trabajo que hacen. Pero bueno, valor agregado lo definimos como la incorporación que excluye a los insumos de valor que los sectores económicos hacen en el sistema económico en el término del año. Luego vemos, he anotado ahí, C de consumo. Este es, en nuestro sistema económico simple, vamos a decir que es el consumo de las familias, ¿eh? Vamos a ver de qué depende ese consumo de las familias, qué características podemos darle, de lo más simple posible, y que obviamente forma parte de la demanda agregada. El concepto que sigue es la inversión, la demanda para inversión. De la misma manera, vamos a ver qué características tiene la inversión. En nuestro sistema la vamos a definir para no complicarnos la vida, si depende o no depende de algo, o al menos depende o no del ingreso, que es lo que vimos aquí. Y por último, de esos tres elementos, consumo, inversión y ahorro, vemos el ahorro, que en el caso de las familias es bastante simple definirlo como la relación entre ingreso y consumo. Es decir, el ingreso menos lo que consume es lo que ahorra la familia. Entonces, sobre esa conceptualización, sobre estos tres conceptos, va a pivotear nuestra concepción de equilibrio en el sistema económico simple, cerrado, que estamos analizando. Luego me he anotado la retribución a los factores productivos. Creo que he anotado, a ver si me permiten tres: la renta de la tierra, la renta del capital y el beneficio extraordinario, que es la retribución al capital. ¿Mm? He omitido salarios. Me queda aquí ese, me parece que es de salario. Así que anótenlo porque no está, pero lo vamos, salario. ¿Mm? Sería la retribución del factor productivo trabajo. No lo he incorporado a la gráfica. Bien. Luego vamos a definir lo que es el valor bruto de producción, que en definitiva es tener cuidado que es distinto del producto. La diferencia entre el valor bruto de producción y el producto, que no significan lo mismo, son las ventas o compras intermedias, depende de dónde se lo considere, pero no confundir valor bruto de producción, que es el valor agregado que duplica el valor de los insumos, con el producto que excluye el valor de los insumos. Y por último, tenemos dos conceptos que ya vimos en la diapositiva anterior, que son la oferta y la demanda agregada. ¿Cuáles son los integrantes de la oferta y la demanda agregada? Bien, con la definición de todos estos conceptos, más salario, que va a venir por aquí, no olvidarse, tenemos los elementos que necesitamos para avanzar en el estudio del sistema económico simple, es decir, para poder comenzar a analizar conceptualmente qué es esto de la macroeconomía, al menos en el sistema más simple que podemos ver, que es el cerrado y sin sector público. Avanzamos. Bueno, ahí vamos a presentar algunas ecuaciones que yo he enumerado a la derecha. Van a encontrar los distintos números. Y la primera que presentamos no es una ecuación, sino una igualdad, una equivalencia, que es que por definición el producto es igual al ingreso y es igual al valor agregado. Esta primera identidad que estamos presentando aquí nos va a servir como base conceptual. Como dijimos hoy, el producto, en la diapositiva, recuerdan, del sistema económico, lo podemos medir por el lado de los bienes y servicios que se ponen a disposición
de los compradores y ahí estamos viendo el producto, o lo podemos visualizar por el lado de la retribución a los factores productivos, salarios, renta, intereses y beneficios, y lo vemos por el lado del ingreso, y vemos también que tiene la equivalencia con el valor que agregan todos los sectores de la economía en cada una de las etapas de la producción. Bien, una segunda cuestión que vamos a analizar es la igualdad en que el producto, o sea, toda la producción, todos los bienes y servicios finales que se generan en el término de un año en una economía, son iguales a la demanda para consumo y la demanda para inversión. ¿Mm? Esto es una equivalencia que vamos a ver y luego vamos a ver que esto en definitiva es el producto, la oferta agregada y el consumo de inversión, la demanda agregada en nuestro sistema cerrado. Una cuestión que también vamos a ver es que el ingreso, ya la hemos ido reflejando, es igual a los salarios. El ingreso desde el lado de la retribución a los factores productivos, se integra ese ingreso con los salarios, las rentas, la rentabilidad del capital y el beneficio del organizador de la producción, que lo consideramos una fuente, o sea, es la fuente que dispone la familia para aplicar a la economía en general, y que ese ingreso del lado de las familias lo pueden o consumir o ahorrar. Es decir, en el sistema económico cerrado, con su ingreso, lo que obtiene por salario o lo que obtiene por renta o lo que obtiene por rentabilidad de capital o beneficio extraordinario, beneficio este, de la retribución del empresario, podríamos decir, del organizador de la producción, lo aplica a consumir o ahorrar. Es decir, en nuestro esquema simplificado, el destino del ingreso del sistema se consume o se ahorra. ¿Mm? No hay otra posibilidad de hacer nada. O sea, no paga impuestos, no importa. ¿Mm? Bien. El valor agregado es la suma del valor agregado por sector económico, un poco lo veníamos diciendo. Es nada más que una enunciación, ya se habrán fijado que no está numerado. También vamos a decir lo que dije en la diapositiva anterior, el valor bruto de producción es distinto del producto. ¿Eh? Y bueno, vamos a definir que el sistema va a encontrar su equilibrio con estas dos ecuaciones. Cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada o cuando el ahorro es igual a la inversión. Estas son posturas que yo marco como, digamos, para tener en cuenta y que en el transcurso de la cursada, de la clase y eventualmente las clases que vienen, vamos a ir intentando demostrar estas cuestiones. Por ahora son postulados que deben considerarse a los efectos de avanzar en el estudio. Bien, creo que vamos a ir a la diapositiva siguiente, donde vamos a ver la relación entre variables. Bien, nosotros podemos decir que de la identidad 1, de la diapositiva anterior, que la replico ahí, de la 2, de la 3, podemos obtener los dos equilibrios. El equilibrio en términos de oferta agregada y demanda agregada, nosotros decimos que oferta agregada es el producto y que demanda agregada es consumo más inversión, por lo tanto, reemplazamos producto por su igual ingreso y obtenemos nuestra primer este, ecuación de equilibrio en términos de oferta agregada y demanda agregada. Bien. Y luego, si sabemos que la segunda condición de equilibrio que vamos a tomar es que si aceptamos que ingreso es igual a consumo más inversión, y esa es nuestra condición de equilibrio en términos de oferta y demanda agregada, lo que hacemos es reemplazar ingreso por su igual, aquí lo tenemos, reemplazamos ingreso por su igual y obtenemos consumo más ahorro, ¿verdad? Y entonces tenemos la expresión consumo más ahorro, que es igual a consumo más inversión, tachamos los dos consumos y me queda la expresión ahorro igual a inversión, que es la segunda forma de expresar el mismo equilibrio del sistema. Entonces, repasando, lo que hemos hecho aquí muy simplemente es expresar el equilibrio en términos de oferta y demanda agregada o expresar el equilibrio en términos del esquema ahorro igual a inversión.
Bien, espero que quede claro esto y vamos a avanzar entonces en definir, nosotros podemos decir que para encontrar nuestro equilibrio sistémico tenemos que definir tres conceptos que están jugando en todo este esquema. ¿Eh? ¿Cuáles son los tres conceptos que juegan ahí? Consumo, inversión y ahorro. Si nosotros logramos definir consumo, inversión y ahorro, vamos a poder encontrar el equilibrio en el sistema económico simple. Espero que todos lo estén viendo, si no, aclaramos sobre el final de la clase como siempre. Bien, vamos a avanzar entonces una diapositiva más y vamos a empezar. Bueno, antes de avanzar a definir las cuestiones de consumo, inversión y ahorro, yo me incorporé una diapositiva para que ustedes lo trabajen, que es la matriz de insumo-producto, la matriz de insumo-producto en el sistema económico simple. Esto lo van a encontrar, como dice aquí en el libro de De Santis, donde les recomiendo leer el aparato productivo y propiamente la matriz de insumo-producto del sistema económico simple. Una matriz de insumo-producto es una tabla de doble entrada. Vamos a ver que tiene tres sectores. Aquí hay un sector, aquí hay otro sector y aquí hay otro sector. Son los tres sectores de nuestra matriz. En el primer sector, también llamada matriz de coeficientes técnicos, vemos las relaciones de compras y ventas entre los sectores de la economía. ¿Eh? Vamos a encontrar aquí un sector 1, un sector 2 y un sector 3. Y de la misma manera aquí, un sector 1, el 2 y el 3. Y vamos a ver ventas y compras en cada uno de los sectores. Por ejemplo, en esta línea, en este casillero, vamos a encontrar ventas del sector 2 al 3 o compras del sector 3 al 2 y así sucesivamente. Vamos a encontrar una matriz con 6 posiciones, perdón, con 9 posiciones, 3 por 3, 9, y lo que nos da es la matriz de relaciones intrasectoriales o de coeficientes técnicos, que nos dice fundamentalmente qué grado de relación y dependencia tiene cada sector con el otro, con los otros sectores. Un segundo componente de la matriz, que vamos a llamar la matriz de valor agregado, ¿m? Va a tener, por un lado, el valor agregado por cada sector, valor agregado del sector 1, del sector 2 y del sector 3. ¿M? Vamos a tener eso. Y del lado de las filas, lo que vamos a encontrar es salarios, rentas, intereses, beneficios, etcétera. Entonces, vamos a ver que la retribución a los factores productivos que vemos en las filas, por fila, eh, y es equivalente al valor agregado que cada sector incorpora a la producción del sistema. ¿Mm? Este es el segundo sector de la matriz. Y por último, vamos a ver en nuestro sistema económico simple el destino, por el lado del destino, componentes, está mal aquí, componentes tendría que decir. Vamos a ver claramente que en definitiva el consumo final lo vamos a dividir en consumo más inversión, la demanda agregada es esto, ¿eh? La demanda agregada del sistema, y entonces tendremos la explicación de, por el lado del ingreso y por el lado de la demanda agregada, vamos a tener que es igual el resultado. Vamos a llegar al Producto Bruto Interno del sistema. ¿Mm? Hecha esta aclaración, va a haber un ejercicio de matriz insumo-producto más adelante, como para visualizarlo. Hay una matriz de insumo-producto para cada nivel de estudio del sistema. Hay una matriz de insumo-producto para el sistema económico abierto y otra para el sector público, para el sistema con sector público y abierto. Pero podrían ustedes empezar, cuando dispongan de tiempo, pero no atrasarse mucho, a visualizar esto que está marcado a la derecha abajo de la diapositiva, que es el texto de De Santis que explica la circulación de un bien en el sistema económico y los componentes y el funcionamiento de una matriz insumo-producto, eh, digamos, en el sistema económico simple. No confundirse, ir a sistema económico simple, es muy importante. Bueno, ahora sí, hecha esta aclaración de matriz, vamos
a visualizar la función consumo como habíamos dicho, el primer componente que debemos definir. Hay muchos trabajos que han apuntado que estamos hablando con la función consumo. ¿Qué es el consumo? No es el consumo de un bien, es el consumo de todo el sistema económico en el término de un año. ¿Eh? Entonces, hay muchos trabajos que sean Barbancho, Ricardo Panza acá en Argentina, te lo pueden googlear, van a encontrar una gran cantidad y de hace aproximadamente 70, 60 años atrás para acá, este, trabajos que han intentado ver de qué depende el consumo de una sociedad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver cuál es el consumo de la Argentina. Obviamente estamos en el sistema económico simple, ya hoy Argentina, al tener gobierno y relaciones con el resto del mundo, nos complica el análisis, pero supongamos que por un rato quizás este momento de aislación nos facilite la imaginación para decir no tenemos relaciones con el exterior y el Estado se le da por no cobrar impuestos ni gastar plata y entonces nos quedamos las familias y las empresas encerradas. ¿De qué depende el consumo? ¿O, ¿A qué es equivalente? ¿De dónde podemos sacar alguna idea de lo que depende el consumo? Bueno, los estudios, en resumidas cuentas, nos han dicho que el consumo básicamente lo podemos poner, y yo lo estoy anotando ahí, en función del ingreso. Después vamos a ver, ustedes tenían también como deber estudiar las distintas, llegar del Producto Bruto Interno a precio de mercado al ingreso disponible. Vamos a ver que este ingreso es el disponible, pero por ahora llamémoslo ingreso. Pero podemos decir que el sistema en general, todo el consumo que hay en el término de un año en un sistema económico cerrado, está en función del nivel de ingreso que ese sistema genera a la sociedad. Y como sabíamos, el nivel de ingreso está dependiendo de la cantidad de salarios, rentas, intereses, beneficios, eh, etcétera, que se pagan en el sistema, ¿verdad? Entonces, tenemos una primera relación que es que el consumo está en función del ingreso. Bien. También este, podemos decir o podemos imaginar que en un caso extremo, suponiendo que en el término de un año, es un caso extremo digo porque es imposible que se dé, pasarían otras cosas antes, pero supónganse que por el término de un año no se paguen salarios, rentas, intereses y beneficios, es decir, el ingreso sea cero. Si queda alguien vivo en esa sociedad, seguramente ejerció algo de consumo. Ha habido un consumo necesario para la supervivencia, consumo de supervivencia. Entonces debemos pensar que nuestra función de consumo, nuestra imagen de consumo, tiene una parte que depende del ingreso, como lo vimos anteriormente, y una parte que aunque el ingreso sea cero, existe y es positiva, a la cual vamos a llamar consumo independiente del ingreso o consumo autónomo. ¿Mm? Ahí nos queda entonces, yo lo voy a marcar, visualizada lo que podría ser la ecuación de una función consumo. Es decir, el consumo es igual al consumo que no depende del ingreso más C chiquita, C minúscula, que es una proporción del ingreso que se destina al consumo. C minúscula la vamos a conocer como la propensión marginal a consumir o el porcentaje del ingreso que se destina al consumo. ¿Mm? Luego están explicados. CA es el consumo independiente del ingreso. Se supone que una familia o persona no reduce a cero su consumo si su ingreso ha caído a cero. Esto lo explica De Santis. Yo le diría que esto es aplicable en términos de sistema, no a una familia o persona, sino que se supone que el sistema no reduce a cero su consumo, aunque el ingreso sea cero o próximo a cero. Por otro lado, la C minúscula, que está enunciada aquí, es la propensión marginal a consumir, indica cuánto
o qué porcentaje se destina al consumo de cada peso recibido en el ingreso y, como sabemos, I es nuestra variable independiente que es el ingreso. Es decir, en este esquemita nosotros tenemos una variable independiente que es el ingreso y una variable dependiente que es el consumo. Y tenemos dos parámetros fijos, un consumo de subsistencia, un consumo autónomo, un consumo que no depende del ingreso y un porcentaje. Es decir, para definir nuestra función de consumo, ahora vamos a ver una gráfica, vamos a definir un esquema en el cual la variable dependiente va a ser el consumo, la variable independiente va a ser el ingreso, y tiene dos parámetros, un valor fijo de consumo que llamamos consumo de subsistencia y un porcentaje fijo que es la propensión marginal a consumir. Ahora bien, si nosotros reparamos en esta expresión, lo que encontramos ahí no es otra cosa que la ecuación de una recta. ¿Eh? La ecuación de la recta era y igual a A más bx, donde x era la variable independiente y la variable dependiente A era la ordenada al origen y B era la pendiente de la recta, ¿recuerdan? En nuestro caso, consumo autónomo es la ordenada al origen cuando el ingreso se hace cero y C, que es la propensión marginal a consumir, es nuestra B, que es nuestra pendiente de esta recta. ¿Eh? Pero se haya entendido, entonces obtenemos lo que podría ser una función de consumo recta con pendiente C y ordenada al origen C sub A. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a visualizar, como nos muestra, creo que Samuelson, una ecuación recta a la que vamos a llamar función consumo. ¿Mm? Ustedes pueden visualizar ahí que se ha utilizado la recta de 45 grados, que veo ahí, esto es de 90 grados, la mitad es 45 grados. Esta recta, para aquellos que no se acuerdan, se llama bisectriz. La bisectriz es una recta que tiene la característica que va a dividir el ángulo, en este caso recto, en dos espacios exactamente iguales. ¿Mm? Una de las características que tiene la bisectriz es que proyecta los puntos que están sobre su eje, proyectan en ambos ejes, en la misma escala, el mismo valor. ¿Mm? El punto este que tenemos aquí, vamos a llamarlo J para no confundir con los otros que ahora vamos a analizar, el punto J de la bisectriz proyecta sobre ambos ejes los mismos valores. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos entonces a ver nuestra función recta de consumo. Primera cuestión, la pendiente de nuestra función, la pendiente, recuerdan que nosotros llamamos C chiquita, es positiva. Todos lo ven. ¿Por qué es positiva? Porque en la medida que aumenta nuestro ingreso, que es nuestra variable independiente, vemos que aumenta nuestro consumo, o gastos de consumo, como dice aquí. ¿Eh? Tenemos ingreso aquí, gastos de consumo aquí. Dice ingreso disponible, recuerdan la observación de ingreso disponible. Bien. C, nuestra propensión marginal a consumir, es un porcentaje o un valor positivo. Nuestra recta tiene una pendiente positiva por ello. Segunda cuestión, no está reflejado aquí, pero si nosotros seguimos nuestra recta, por aquí estaría el valor de consumo autónomo. ¿Mm? Si esta es la recta, bueno, con mucha imaginación, supónganse que esa es la recta, a ver si la podemos hacer mejor. Vamos a tratar de hacer una recta, ahí está la recta de consumo. Si esa es nuestra recta de consumo, cuando el ingreso disponible se hace cero, nuestro consumo autónomo que estoy marcando ahí, nos marca en ese punto el nivel de lo que nosotros llamamos consumo autónomo. Qué horrible eso. Vamos a visualizar
con azul. A ver si lo vemos aquí. Este punto de aquí es el nivel de consumo cuando el ingreso se hace cero, nuestro nivel de consumo autónomo. Luego vamos a reflejar y vamos a reflexionar sobre el punto que está con otro color, que vemos aquí, que es el punto B. ¿Qué me marca ese punto B? Vamos a estudiar qué nos está diciendo esa puntualización que estamos haciendo. Bueno, nosotros estamos reflejando ingreso disponible y gasto en consumo. Y dijimos que un punto B, el punto B tiene la característica que está sobre la bisectriz, ¿verdad? Proyecta el punto B a ambos ejes valores similares. Serían 25 y 25 aquí abajo, si no lo erré por mucho. ¿Qué me está diciendo ese punto que está sobre la bisectriz y que me proyecta el mismo valor de ingreso que el mismo valor de ahorro, perdón, de gasto, que todo mi ingreso se gasta en consumo? Eso me está diciendo que no hay ahorro ni desahorro. Ese vendría a ser el punto B, insisto, el punto B nos marca en esta gráfica que todo mi ingreso se gasta en consumo. Bien, a partir de ahí entonces, si nos movemos del nivel de ingreso B, que era 25.000, hacia la derecha, vamos a empezar a encontrar una diferencia entre mi función de ahorro y mi función, perdón, mi bisectriz. ¿Qué es lo que encontramos? Que nuestra función de ahorro, digamos, va diferenciándose de la bisectriz que me marca igualdad entre ingreso y consumo. Ahí aparece entonces lo que nosotros llamamos ahorro. ¿Mm? La primera noticia que tenemos del ahorro es cuando el ingreso supera al gasto de consumo. Nosotros habíamos dicho por ahí en una ecuación de las que pasó que ingreso es igual a consumo más ahorro. ¿Eh? Si ingreso igual a consumo, es igual a consumo, el ahorro es cero. Si el consumo llegara a ser mayor, en todo caso, si el consumo es mayor que el ingreso, estamos en desahorro. Vamos a tener un ahorro negativo. Y si el ingreso es mayor que el consumo, vamos a estar en el camino del ahorro positivo, que es este sector que yo he marcado aquí con celeste. Vamos a limpiar el gráfico y ustedes lo pueden ver claramente ahí que para el nivel de ingreso de 28.000, el gasto en consumo está por debajo de 28.000, tendríamos que proyectar nuestro gasto en consumo en el punto E, y va a estar por debajo de 28.000 y obviamente el espacio que hay de diferencia es el ahorro, o ustedes lo tienen marcado ahí como la diferencia entre E y E prima, me parece que dice arriba. E y E doble prima. ¿Mm? Bien, en esto hemos tratado de significar de la manera más simple la función de consumo de un sistema económico simple, su relación con el ingreso, la existencia de un consumo de subsistencia que aquí no está, ¿m? Y la aparición del ahorro a partir de un punto en el cual el ingreso y el consumo son iguales, que es el punto en el cual nuestra recta de consumo corta la bisectriz. Bien, si hay preguntas sobre el final, las aclaramos. Vamos a definir otra función de las que definimos. Recuerdan que nosotros dijimos tenemos que definir consumo, tenemos que definir inversión y tenemos que definir ahorro. Consumo lo acabamos de definir, vamos entonces ahora a definir inversión. Necesitamos esos conceptos para poder definir nuestro sistema, encontrar el equilibrio de nuestro sistema. La función inversión vamos a considerarla autónoma del ingreso, es decir, va a ser una función que no depende del ingreso, aunque no necesariamente esto es cierto, ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero no nos cambia nada
nos complica un poco el análisis hacerla dependiente del ingreso y en definitiva lo que estamos diciendo es que la decisión de inversión no depende del nivel de ingreso, depende de otros conceptos. Podría ser las expectativas de negocio que tengan los empresarios, podría ser la, las características del sistema que tengan que ver con el crecimiento anterior del producto, es decir, estamos en un sendero de expansión del producto, entonces los empresarios deciden invertir. Es importante aquí definir que la inversión es un concepto de la demanda agregada. ¿Mm? Y claramente, insisto, no porque sea así, sino para no complicarnos la vida, vamos a definir una función de inversión que no va a depender, no va a estar en función del ingreso. Es decir, estamos diciendo que la inversión no está en función del ingreso. Como decíamos que el consumo sí lo estaba, la inversión no lo está. Y entonces vamos a ir a una gráfica que es la de la izquierda. Sin perjuicio de eso, pueden encontrarse una función de inversión como la gráfica de la derecha. Yo la voy a marcar con otro color, ¿eh? Pero que nosotros en esta etapa todavía no vamos a considerar porque no cambia demasiado el análisis y lo que hace es complicarnos un poco las sumas que después necesariamente vamos a tener que hacer. Es decir, que esto que voy a tachar no es que no exista, sino que nosotros por ahora lo vamos a descartar en el análisis. Para no complicarnos la vida, vamos a tomar una función de inversión autónoma, no inducida como es la de la derecha, autónoma. Y cuando hablamos entonces de inversión autónoma, estamos hablando de la inversión que no depende del nivel de ingreso. ¿Mm? Esta es la inversión, entonces, que no depende, no está en función del ingreso. Esta sí lo está. Bien. Vamos entonces a tratar de obtener de lo que ya sabemos nuestra ecuación o nuestro esquema de función ahorro. Aquí vamos a hacer algunos pequeños artilugios muy simples para poder llegar a identificar el ahorro. Nosotros sabíamos por la ecuación 3 que el ingreso de las familias se consume o se ahorra. Definimos lo que es consumo, ¿verdad? En las diapositivas anteriores, en el análisis anterior, y ahora nos queda definir lo que es el ahorro. Bueno, si nosotros dejamos ahorro solo y pasamos consumo restando, encontramos esta expresión, ¿verdad? Encontramos la expresión que nos dice que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Pero sabemos, las diapositivas anteriores, que el consumo es igual a consumo autónomo más C, propensión marginal a consumir, por el nivel de ingreso, ¿verdad? Esta ecuación la obtuvimos antes. Bien, lo que hacemos es reemplazar y vamos a obtener entonces aquí, donde estoy marcando, que el ahorro es igual al ingreso, que ya lo teníamos, menos la expresión del consumo, que es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicada por el ingreso. Ahí lo que hacemos es hacer algunos artilugios, como por ejemplo decir que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por ingreso. Lo único que hice es sacar los paréntesis y cambiar este signo y aplicar el menos al consumo autónomo. Y luego, entonces, reordenando, obtengo que ingreso menos propensión marginal a consumir por el ingreso menos el consumo autónomo es la expresión que obtengo. Es decir, esto lo paso aquí, lo reordeno para entender mejor la ecuación. Vamos al renglón de abajo, aquí donde está con verde, y obtenemos sacando factor común de estas dos expresiones ingreso, que el ahorro me queda igual al ingreso por 1, la expresión 1 menos propensión marginal a consumir, menos el consumo autónomo. ¿Mm? Y entonces obtenemos, volviendo a reordenar, esta ecuación del ahorro, que nos dice que el ahorro es igual en nuestro sistema económico cerrado a menos el consumo autónomo, es decir, menos el consumo de subsistencia o menos el consumo que no depende del ingreso. No confundir esto con consumo o esto con consumo.
díganlo, aprendan a decirlo como lo estoy diciendo yo. El ahorro es igual a menos el consumo que no depende del ingreso o consumo autónomo, más esta expresión que es uno menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. Y podríamos decir que uno menos la propensión marginal a consumir, podríamos llamarla la propensión marginal a ahorrar. Si C es la propensión marginal a consumir, uno menos C es la propensión marginal a ahorrar, que no es otra cosa que el porcentaje del ingreso que se destina al ahorro. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a avanzar una diapositiva más y ahí tenemos la función de ahorro, donde podemos analizar de la misma manera que lo hicimos con la función consumo, qué nos significa. Primer cuestión, el ahorro tiene una pendiente positiva. La pendiente, es decir, uno menos C, que es la pendiente, ¿recuerdan? En la función anterior, esta vendría a ser la pendiente, ¿verdad? ¿Se entiende? Esa es la pendiente de una recta igual que la recta de consumo. La recta de ahorro tiene otra pendiente, pero sigue siendo la ecuación de una recta esta expresión, ¿verdad? Esta es la ordenada del origen y esta es la pendiente. La característica es que la ordenada de origen es la misma que la de la función consumo, pero con signo negativo. Y la pendiente es una expresión que llamamos propensión marginal a ahorrar, ¿m? Que incluye a la propensión marginal a consumir, pero que no es igual, es justamente el complemento. Bien, vamos entonces a nuestra expresión, a nuestra diapositiva donde graficamos la función de ahorro y encontramos que el ahorro, aquí no tenemos bisectriz, no es que no exista, sino que no la necesitamos para ayudarnos con la bisectriz en nada, pero sí encontramos un punto B, ¿m? Un punto B en el cual el ahorro, ustedes noten que en nuestro esquema tenemos valores negativos. ¿M? En el esquema de función consumo no necesitamos los valores negativos. En nuestro análisis, ahora sí vamos a utilizar valores negativos, menos 400, menos 600. Usamos dos cuadrantes del análisis. ¿Por qué? Porque el punto B me refleja el punto, recuerdan, de 25.000. Aquí tenemos 25.000. En el gráfico que vimos aquí, vamos a ir a buscarlo, en este gráfico que vimos aquí, el mismo, perdón, vamos a hacerlo, a tratar de hacerlo bien, el punto B coincidía con 25.000, ¿eh? Y habíamos definido ese punto en donde el ingreso era igual al consumo, no había ahorro. ¿M? Viendo ahora en la función ahorro, nosotros vamos a poder visualizar que en el mismo punto de 25.000 el ahorro es cero, que es lo mismo que decir que el ingreso se destina al consumo. Hacia la derecha de nuestro punto de ahorro cero comienza niveles de ahorro, que era lo que vimos en celeste en la gráfica anterior, y hacia la izquierda niveles de desahorro. Si nosotros continuamos nuestra función de ahorro hasta que se corte, hasta que el ingreso sea cero o hasta que corte al eje Y, vamos a encontrar aquí abajo el menos consumo autónomo, ¿eh? Que en nuestro caso, nuestra función consumo partía de alguna magnitud por aquí, no recuerdo cuánto daba, y partía de ahí nuestra función consumo. ¿Mm? Bien. Limpiando un poco entonces, nuestra ecuación de ahorro nos va a decir que tiene pendiente positiva, entonces la pendiente 1 menos C es mayor que 0, entonces necesariamente C tiene que ser menor a 1. Si por condición 1 menos C es mayor a 0, C no puede ser mayor a 1. A lo sumo puede ser igual a 0 y entonces aquí tenemos que agregar un igual. Pero sabemos que esto tiene pendiente positiva, entonces C va a ser una magnitud que va a estar entre 0 y 1. ¿Mm? O si ustedes quieren, entre el 0% y el 100%. ¿Mm? Recuerdan que C es el porcentaje del ingreso que se destina al consumo.
y 1 menos C es el porcentaje del ingreso que se destina al ahorro. ¿Mm? Entonces, podemos decir que 1 menos C lo podemos llamar A, y esto era la propensión marginal al ahorro. Si nuestra economía solo permite consumir o ahorrar, la propensión marginal a consumir, que es el porcentaje del ingreso que se destina al consumo, más la propensión marginal a ahorrar, K1G, ahorrar, que es el porcentaje del ingreso que se destina al ahorro, tiene que dar 1, o lo que es lo mismo, 100%. ¿eh? La suma de las dos propensiones, la suma de las dos pendientes, si ustedes quieren C más A, me va a dar 1 o 100%. Lo vamos a ver después un poquito mejor. Bien, entonces ya tenemos nuestro consumo, nuestra función de consumo, tenemos nuestra función de inversión y tenemos nuestra función de ahorro. ¿Mm? Tenemos los tres elementos que dijimos necesitamos para definir. Tenemos una función consumo que está en función del ingreso, tenemos una función de ahorro que está en función del ingreso y tenemos una función de inversión que no está en función del ingreso. ¿eh? Esos son los tres elementos que necesitamos para visualizar nuestro esquema de equilibrio. ¿m? Así que lo vamos a dejar aquí para en la próxima clase comenzar a avanzar sobre las cuestiones que tienen que ver con el equilibrio. Bueno, vamos a ir al aula, a la sala virtual y vamos a abrir a preguntas sobre la temática de hoy y eventualmente si después sobre las cuestiones de parcial que queden sin responder. Bien, aquí estamos. Si hay alguna pregunta o alguna cuestión que quede para aclarar sobre la clase de hoy y quieran hacer, si no, eventualmente nos vamos al parcial a repasar lo que sea. Sí, Brian, no escucho. Buenas noches, profesor. Una consulta, ¿podría repetir lo del valor agregado que no me quedó muy claro, por favor? Usted se refiere al valor en la clase de hoy. Sí, sí. Muy bien. El valor agregado es lo que van incorporando los sectores que integran el sistema económico a la producción del sistema. Es decir, nosotros definimos la producción como la cantidad de bienes y servicios finales que en el término de un año se incorpora al sistema económico, y el valor agregado es lo que sectorialmente cada uno de los sectores que disponemos, que son tres, agrega a ese producto. ¿eh? Lo que agrega a ese producto. Ok, gracias, profesor. Muy bien. Gonzalo está levantando la mano. Sí, profe, yo tenía una duda de qué pasaba y qué se significaba cuando la función de ingreso llegaba, digamos, a los ahorros negativos, que se chocaba con el eje vertical. No entendí bien qué significaba. El problema lo tenemos con el ingreso o con el ahorro. Con el ahorro, digamos que los ahorros se empezaban a destinar para el consumo todos y a partir de ahí en más, digamos, pasaban a ser desahorro, pasaba a ser negativo. Ah, bueno, lo vamos a explicar. Si me permite, vamos a meter una pantallita. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla? Sí, profe, Bien. ahí está la pantalla. Bien. Nosotros vamos a poner aquí, a ver si me deja hacerlo. Vamos a poner aquí, a ver si me deja hacer esto. Bien. Ahí lo que tenemos, vamos a poner aquí el consumo, a ver, el consumo, la inversión y el ahorro.
y vamos a poner aquí el valor 0, que vamos a poner el nivel de ingreso. En nuestro esquema nosotros vamos a dar niveles de ingreso y vamos a encontrar niveles de consumo, inversión o ahorro, es esto, ¿verdad? ¿Hasta ahí se entendió, Gonzalo? Sí, sí. Bien. Nosotros lo que podemos decir en la función ahorro es que hay un punto, supóngase en este nivel de ingreso, en el ingreso sub 1, en el cual el ingreso alcanza para financiar el consumo. Es decir, todo el ingreso se destina a consumo, con lo cual no hay ahorro. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? En el Sí, punto todo el 1. ingreso de una persona se destina al consumo. Por eso es importante, más allá de que a veces cometemos algunos errores en la dicción, incluso en el texto escrito, que interpretemos que acá no estamos hablando de una persona. Eso es para la microeconomía. Acá estamos hablando de todo el sistema. ¿Sí? El Ok, ingreso, ¿está bien? Entonces, el ingreso del sistema, todo el ingreso del sistema, se destina al consumo. Ingreso, a ver si lo puedo, ingreso es igual a consumo. Esto implica necesariamente que el ahorro es igual a cero, que es este punto de acá, en I sub 1. ¿Está bien hasta ahí? sí, sí. Hay un nivel de ingreso en el cual todo el ingreso se destina al consumo. Si usted lo quiere complicar un poco, yo le trazo la bisectriz acá, esa es la bisectriz, ahí le marqué el ángulo de 45 grados, subo y ese es el punto en donde mi función de consumo va a cortar a mi bisectriz. Es el mismo punto en que mi función de ahorro es cero. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, y una pregunta, ¿qué sería esa, digamos, a través de la bisectriz que traza otra recta? Esta, la que dice C, el consumo. Ah, ese sería el consumo, ok. Claro. Y la otra sería el... Si no, antes de significarle la función de ahorro, le digo dónde está el consumo en ese punto. Nosotros tenemos una función de consumo, que es esta que he marcado aquí. A ver, le vamos a cambiar a partir de ahora. Y esa función de consumo me marca un nivel de ingreso que particularmente aquí me va a dar el consumo sub 1, que va a ser igual, porque por estar sobre la bisectriz, el consumo a este nivel de ingreso son iguales. Es decir, todo el ingreso del sistema económico se consume. Por ende, no hay ahorro. ¿Me siguió hasta ahí? Sí, sí, pero digamos, sería ingreso la bisectriz más No, no, larga, no. digamos. Esto que se llama bisectriz, si usted quiere, lo podemos definir como la serie de puntos que se da en este cuadrante que me garantiza que el ingreso sea igual al consumo o al concepto que usted quiera. ¿Me explico? Es una recta auxiliar que no tiene expresión económica, es simplemente una recta que yo uso para ayudarme en el análisis, la bisectriz. La que está en amarillo es una recta que usamos para ayudarnos en el análisis. ¿Está bien? Lo Ok, que sí sabemos es que tenemos una función C que está en rojo ahí. Esta función C podemos decir que es C sub A más C por I, propensión marginal a consumir por el ingreso, más C sub A. Si usted quiere, vamos a volver y vamos a hacer atravesar aquí esta función C de consumo, que tiene esta expresión que está aquí. Aquí, para nivel de ingreso cero, vamos a tener C sub A. ¿Lo vio hasta ahí? Esa es mi recta de consumo. De la misma forma que lo vimos en el gráfico de Samuelson, quizá tenga otra pendiente, está un poco más acostada, esta me salió, pero no me cambia nada. Tiene una pendiente menor. ¿Me siguió hasta ahí? sí, sí, ahí digamos, no hay ahorro en este punto. En el punto de I sub 1 no hay ahorro porque todo el ingreso del sistema se consume. Y eso me lo garantiza por ser el punto en que la función consumo corta a la bisectriz y me proyecta sobre ambos ejes, este y este, el eje del ingreso y el eje del consumo, el mismo valor. Bien, ¿qué pasa si encuentro este nivel de consumo?
perdón, este nivel de ingreso, I sub 2. En I sub 2, si nosotros subimos, vamos a encontrar, como lo decía el gráfico, que el nivel de ingreso, va a superar el nivel de consumo que va a estar por acá abajo, ¿verdad? El consumo sub 2. Entonces, decimos que vamos a borrar un poco, si me permite, y vamos a partir de nuevo. Vamos a borrar nuevamente y vamos a pasar en limpio esto. Decíamos que esto es lo que teníamos aquí la bisectriz, teníamos nuestra función de consumo, ¿sí? Y esa función de consumo igual a la bisectriz me marcaba el ingreso sub 1, esto es el ingreso, acá tenemos consumo, inversión y ahorro. Este es el ingreso que me garantiza que es igual al consumo y que no hay ahorro, ¿verdad? Si nosotros fijamos un ingreso a la derecha de ese ingreso, vamos a encontrar, cuando más a la derecha lo veamos, que hay una diferencia. Esa diferencia es el ahorro. ¿Mm? Como lo vimos, recuerden la función. Bueno, no me deja escribir aquí. Ahí está. Esa diferencia que vemos ahí es el ahorro. ¿Se vio? Bien. También lo podemos expresar a esa diferencia que llamamos ahorro, diciendo que aquí la función ahorro empieza a hacerse, y esto que vemos aquí es igual a esto que vemos aquí. Esta es la ecuación del ahorro. Para el nivel de ingreso sub 2, que es mayor que el nivel de consumo, y sub 2 es mayor que C sub 2, recuerda que C sub 2 nos daba por acá, C2, y sub 2 es mayor que C sub 2, entonces tenemos ahorro. El nivel de ahorro lo podemos visualizar en el esquema de ahorro o lo podemos visualizar en el esquema de la función consumo. Lo ve ahí claramente, es decir, ahí tenemos ahorro, ahí tenemos ahorro. Sí, sí, eso del ahorro lo había entendido, esa parte que queda ahí es de ahorro, digamos, pero yo no entendía, digamos, qué pasa cuando pasa a ser desahorro. Bien, si entendió esto, lo único que tiene que analizar es que fijemos un nivel de ingreso a la izquierda de nuestro nivel de ingreso igual a consumo, I sub 3. ¿Qué pasa en I sub 3? Si subimos, el nivel de consumo va a ser mayor, el nivel de consumo va a estar en C sub 3, vamos a decir que C sub 3 es mayor esta vez que I sub 3, ¿verdad? ¿Lo está viendo? ¿Mm? ¿Y sub 3 es mayor que cuál, me dijo? No, C sub 3, I sub 3 lo ve en verde, Sí, aquí, sí. ese nivel Es de ingreso me ingreso menor. proyecta un nivel de consumo superior al nivel de ingreso. El nivel de ingreso está ahí, en verde, y le voy a poner en amarillo el nivel de consumo. El nivel de consumo es ese, ¿verdad? Es mayor, el amarillo, ese C sub 3, es mayor que el verde de I sub 3. ¿Está bien? Ok. Ahí es donde aparece el menos ahorro. Hasta llegar a cuando el ingreso es cero, que la función ahorro se hace menos el consumo autónomo. Pierde, o sea, el desahorro es equivalente al consumo autónomo, el mismo que tenemos aquí donde nace la función de consumo. ¿Quedó más o menos claro dónde aparece el desahorro? El desahorro aparece en niveles de ingreso a la izquierda de cuando el ingreso y el consumo son iguales. Y el ahorro aparece a la derecha. Es el mismo concepto. Si entiende el ahorro, entiende el desahorro. Sí, sí, pero yo no entendí bien, digamos, qué pasaría ahí, digamos, acá hay ahorro, acá qué problemática habría. No, más que una problemática es que se sobreentiende que alguien financia. Usted puede financiar ese nivel de consumo necesario por debajo del nivel de ingreso, por ejemplo, con un préstamo, pero no lo graficamos aquí, que sería el ahorro de otra persona. A ver, se dice que Argentina ha vivido consumiendo por encima de sus niveles de ingreso. Y esto ha sido financiado con ahorros de nacionales o de extranjeros. Lo que pasa es que no quiero ingresar, porque todavía no vimos sector externo, pero entienda o suponga que si el nivel de ingreso, que es el caso 3,
el nivel de ingreso en un año del sistema económico no alcanza para cubrir el nivel de consumo, ese nivel de consumo es financiado con un crédito. Alguien presta, alguien deja de cobrar, alguien de alguna manera financia ese nivel de consumo superior al nivel de ingreso. ¿Se entiende? Sí, sí, hay que financiar el consumo. O sea, se financia. Esto es spot. Cuando nosotros hacemos estos análisis, esto ya pasó, digamos. Si nosotros medimos el producto al término del año y nos da que el consumo fue superior al ingreso, bueno, alguien financió ese exceso de consumo. ¿Sí? Eso es lo que entendemos y eso se llama desahorro en este sistema económico simple. Disculpe, exceso. ¿Usted dijo exceso de consumo cuando tenemos ingresos negativos? No, ingresos negativos no dije en ningún momento, no podría haber ingresos negativos. Ingreso negativo sería acá, eso lo descartamos. ¿Eh? Ingreso negativo no hablamos, hablamos de ahorro negativo, ni siquiera hablamos de consumo negativo, hablamos de ahorro negativo, que es este sector del segmento. El ingreso siempre va a ser positivo o cero. No va a haber ingreso negativo. ¿Mm? El nivel de ingreso me va a definir el consumo, la inversión, bueno, la inversión dijimos que era autónoma, el nivel de ingreso me va a definir el consumo y me va a definir el ahorro. ¿Eh? Pero de ninguna manera tenemos ingreso negativo, no tiene sentido, aunque con los precios negativos ya este año me dio la sorpresa, lo único que falta es que aparezcan ingresos negativos, pero quédese tranquilo que va a ser más difícil, no existe. No analizamos ingreso negativo, siempre va a haber cero o positivo, va a haber un nivel de ingreso positivo que me va a definir consumo y ahorro. Y de acuerdo al nivel de ingreso que tengamos, vamos a tener ahorro o desahorro o equilibrio, o sea, ahorro cero. ¿Entiende? Lo que sí podemos tener es ahorro negativo, que es este sector que estoy pintando con amarillo. Ese es todo el sector de la gráfica en donde usted va a encontrar ahorro negativo. ¿Se entiende? Bueno, ahí está. Ese es el sector de ahorro negativo. Hasta el punto de I+1, en donde ingreso, ahorro es cero, y a partir hacia la derecha, niveles de ingreso hacia la derecha de I+1, va a encontrar ahorro positivo. ¿Se entendió? Sí, quedó más claro. Gracias, profe. Bueno, volvemos entonces a la clase. Bien, si hay más preguntas sobre esto o eventualmente sobre el parcial. Si alguien tiene preguntas. Alguien me pregunta si estas diapositivas están en el AU. La clase está siendo grabada y si tenemos suerte se va a colgar próximamente. Y Diana me dice que no tiene micrófono. No entendí muy bien lo de determinar la función ahorro. Espéreme a ver. Ahorro igual a ingreso. Ah, ¿cómo se obtiene la función ahorro? ¿Mm? Bueno, lo vamos a obtener. Vuelvo a contestarle a alguien que no tiene micrófono la obtención de la función ahorro. Lo vamos a tratar de hacer aquí, nuevamente compartiendo el pizarrón. Lo vamos a hacer con negro. Nosotros decíamos que ingreso, a ver si podemos aquí, que ingreso es igual a consumo más ahorro. ¿Sí? Luego entonces podemos decir que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Luego podemos decir entonces que reemplazamos consumo por su igual y obtenemos que el ahorro es igual al ingreso menos, y tenemos la expresión de consumo, que era consumo autónomo, discúlpenme que a veces redondea esto, más propensión marginal a consumir por el ingreso. Luego cambiábamos
el signo, es decir, sacábamos el paréntesis y obtenemos que el ingreso menos el consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. ¿Hasta ahí está bien? Bueno, voy a borrar, tengo que borrar hasta aquí. Entonces, habíamos llegado a que el ahorro, a ver, el ahorro era igual al ingreso menos el consumo autónomo, a ver, el consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por el ingreso. De este y de este podemos sacar factor común y me queda una expresión que es esta, 1 menos C, factor común entre este y este, multiplicado por el ingreso, que lo saqué factor común, menos el consumo autónomo. Buah, el consumo autónomo. Y entonces, reordenando esto, me queda la expresión ahorro es igual a menos consumo autónomo. Bueno. Y a veces hacen cosas tan inteligentes que dejan de serlo enseguida. Menos el consumo autónomo más 1 menos C por el ingreso. Acá tenemos un más. Donde esta es la ordenada del origen de la ecuación de ahorro menos consumo autónomo y 1 menos C es la pendiente de la ecuación de ahorro. Donde la pendiente de la ecuación de ahorro la llamamos propensión marginal a ahorrar, con la A chiquita, a ver, ahí, si la ven, con la A chiquita. Así obtenemos la ecuación representativa del ahorro en nuestro sistema. Es una modelística muy simple, tienen que practicarla. Es bastante sencilla, así que si practíquenla hasta que salga. Bien, espero que se haya entendido, ya que, bueno, listo, Diana, estamos bien, entonces. Si hubiera alguna otra pregunta. Bien. Bueno, si hubiera más preguntas las formalizamos, si no, estamos terminando la clase porque no vale la pena avanzar un poco más. En la clase que viene vamos a, o sea que la clase que viene va a ser la clase el jueves, hay recuperatorio, así que el próximo martes vamos a avanzar sobre equilibrios, vamos la semana que viene a dar algunos prácticos sobre matriz insumo-producto y empezar a jugar con las ecuaciones que tiene el sistema. Bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos libres. Suerte a los que se presenten y nos estamos viendo el jueves o el martes. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.